Supongamos que no hubiese ocurrido el incidente. O sea, ¿nos podemos imaginar un Biden ganador en la reelección? Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque como bien mencionas, ya la popularidad de Biden había decaído conforme al mandato y sobre todo creo que esta última parte. Bien, estamos en esta charla de sobremesa. Hoy estamos con una nueva integrante del equipo, Hanna Kubels. Bienvenida, Hanna. Muchas gracias, estoy muy emocionada de poder tener esta plática y darle también una mirada un poco más en lo político, ¿no? Sabiendo también mi formación académica. Bien, muy bien. Bueno, el tema que nos trae a esta charla de sobremesa es el giro inesperado que ha tenido de pronto a partir de los eventos en este intento de asesinato al candidato Donald Trump en Estados Unidos y el impacto que tiene eso, tanto en México como en las propias elecciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, el presidente de México ha tenido algunas reacciones al respecto, bueno, por supuesto, muchos mandatarios, ¿no? Eh, desde tu mirada, ¿qué crees que está pasando, que está ocurriendo? Precisamente creo que hay varios ejes de análisis a considerar, ¿no? Que está primero las reacciones internas de lo que sucedió, las reacciones al interior de Estados Unidos, cómo respondió el presidente Biden ante eso, cómo respondió el propio Trump, ¿no? Porque su respuesta es la que más impactó al mundo, no por nada se hizo viral esta foto de él con la mano alzada en un Con su primer manita, sí. momento, ¿no? Sí, con su puño arriba y es una cosa muy interesante ver cómo este fenómeno sucede al interior de Estados Unidos y además tenemos la reacción de la opinión pública, ¿no? A él, y que será la más importante hasta cierto punto porque es la que va a tener la posibilidad de dar este giro inesperado en las elecciones, como tú mencionas. Y luego, por otra parte, tenemos las reacciones externas, ¿no? Al ser un país como Estados Unidos, claro que va a haber reacciones al ser un candidato presidencial tan polémico como lo es Donald Trump, las reacciones también son importantes y sí, justo vimos que AMLO reaccionó y lo que platicábamos era también el cómo a pesar de esta diferencia de ideologías aún así logra tener cierta empatía, no solo hacia este acto, ¿no? Sino que en general con la figura de Donald Trump. Entonces todos esos me parecen ejes de análisis muy interesantes que iremos platicando por acá. Sí, y bueno, y esto en cierta manera lo beneficia a Trump, pero por otro lado complica, o sea, ya venía algo complicado Biden, ¿no? En carrera, digamos, en sus aspiraciones. Ahora, si nos vamos a México, en México hemos tenido también en esta pretemporada electoral toda una serie de incidentes, ¿no? Sí, y tuvo que ir a un caso que ya está en el pasado, ¿no? Y de nuevo sí tiene que ver con un candidato presidencial en ese momento que fue Colosio y se refirió a él, pero no se refirió a todas estas cosas que pasaron dentro de este periodo electoral, ¿no? Y nuevamente vemos que hace un foco hacia otros periodos electorales diciendo, no, cuando fue el periodo electoral de 2018 hubo más violencia, pero en realidad tenemos que considerar que estas elecciones fueron las más grandes que ha habido en México y por lo tanto los niveles de violencia también tuvieron una relación con eso, ¿no? Según datos de Data Cívica, a partir o alrededor de 34 candidatos y aspirantes fueron asesinados durante estas elecciones y ese es un número importante a considerar y es un número hay que ver dónde sucedió, por qué sucedió, porque de nuevo el comentario era que estaba esto enmarcado en elecciones locales, a diferencia de lo que sucedió con Trump, que es un candidato presidencial, ¿no? Es otro cargo mucho más distintivo e importante en ese lugar, pero aquí en México también sucedió y no fueron solo intentos, ¿no? Lamentablemente hubo muchos personajes que murieron en estas elecciones, que no se quedaron en intentos y que no se reconocen tácitamente como sí se reconoció este acontecimiento que sucedió. Sí, y lo curioso también, de pronto, más allá de que muchos mandatarios a nivel global repudiaron el hecho, ¿no? Diplomáticamente, oficialmente, tenemos algunas diferencias, incluso de mandatarios de una ideología similar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que respondió tardíamente,
o sea, se tardó casi 24 horas en condenar los hechos oficialmente y simplemente dijo, bueno, condenamos los hechos y ahí quedó, ¿no? Distinto del caso de su homólogo mexicano, del presidente López Obrador, que fue el primero, ahí inmediatamente, digamos, apenas ocurrieron estos hechos, en condenar los hechos, ¿no? Pero no tan solo eso, sino que en sus conferencias matutinas abordó nuevamente el tema, ¿no? Y ahí también lo que se visualiza es que independientemente de las diferencias ideológicas que tienen entre Trump y López Obrador, evidentemente sí se gestó una buena relación, ¿no? En el inicio del sexenio de López Obrador y hay una amistad o un cariño, ¿no? Entre los dos mandatarios. Y también sorprende sobre todo este hecho de nuevo que en este caso empatizó de manera muy rápida y claro, es necesario hacerlo, es el posible próximo presidente del país vecino, ¿no? Y esto es algo que analizar también dentro de esto que llamábamos del giro inesperado que ahora trae este atentado de asesinato contra Trump. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Y bueno, yo a partir de este acontecimiento veo muchas más posibilidades de que Trump tenga una ganancia en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? A diferencia de lo que veíamos incluso hace unas semanas o hace unos días previos a lo que sucedió y que ahora cambia totalmente ese panorama y digo, entiendo en ese marco y bajo ese contexto que la reacción de AMLO hubiera tenido que ser tan rápida, pues porque claro, es nuestro país vecino y bueno, tenemos muchas relaciones tanto económicas, comerciales, políticas y de todo con Estados Unidos y por tanto la respuesta debe ser también inmediata y tiene que ser de acuerdo a esa situación. Y en este contexto, esa reacción súper rápida también está alineada con estos intereses comerciales, ¿no? México se convierte en el socio principal de Estados Unidos a partir de la guerra comercial con China. Entonces, al estar, digamos, Morena nuevamente en el Poder Ejecutivo, creo que es bastante lógico el hecho de cuidar muy bien las relaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que también el pronóstico, o sea, Morena, digamos, en este caso López Obrador, se anticipa a que las probabilidades de ganar de Donald Trump son muy altas, ¿no? Entonces es un viejo conocido, han tenido sus batallas épicas, ¿no? Por el tema migratorio, y en este contexto es mejor como hacer las paces, ¿no? Entonces creo que hay un interés realmente muy fuerte por parte del presidente en este caso y de la línea sucesoria, ¿no? De que las cosas puedan estar muy bien, ¿no? Muy bien organizadas, muy bien orquestadas. Creo que eso es lo que justifica en cierta manera esa reacción tan rápida y también esa suerte de amistad, ese cariño que también manifiesta permanentemente López Obrador, pero que también lo ha manifestado Trump, o sea, pese a tener ideologías completamente opuestas, ¿no? Sí, han encontrado puntos de acuerdo precisamente y con el fin de conservar esta relación lo más clara y amistosa posible, ¿no? Esta idea de los tres amigos de Canadá, Estados Unidos y México es algo que se conserva desde el ámbito amistoso, precisamente desde un ámbito de amistad, a pesar de la diferencia ideológica, es necesario que se conserve dentro de este marco de amigos, de amistad, de relaciones buenas interpersonales entre ambos presidentes y ambos mandatarios. Y sí, cuando estuvo Donald Trump en el poder, claro que hubo roces entre ambos, sin embargo, siempre se conservó como este espíritu amistoso entre ellos, ¿no? Que vemos hasta ahora y que justamente habrá que seguirle el trazo porque esta fue la respuesta que tuvo nuestro mandatario actual, pero para cuando entre el nuevo presidente allá en Estados Unidos, nosotros también ya contaremos con una nueva presidenta, ¿no? Entonces habrá también que ver cómo a partir de ese cambio de personalidades surgen las relaciones entre las dos naciones, a ver quién queda allá y cómo se relaciona con quien fue elegida aquí. Supongamos que no hubiese ocurrido el incidente, o sea, ¿nos podemos imaginar un Biden ganador en la reelección? Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque como bien mencionas, ya la popularidad de Biden había decaído conforme
al mandato, y sobre todo creo que esta última parte de su labor como mandatario estadounidense fue donde muchas más fallas se vieron y donde la opinión pública respecto a este personaje cambió, ¿no? Y fue por una serie de características, muchas tienen que ver también como las respuestas que da, cómo las da, ¿no? Esta lucidez que tiene o no al respecto versus la forma en que Trump se maneja, la forma en que Trump se dirige, ¿no? Que es mucho más popular entre la gente, que es mucho más, pues, se ve mucho más lúcido quizá en ciertos aspectos de respuesta, y que de nuevo volvemos a esta foto tan impactante que se tomó de aquel momento en su rally, donde él levanta la mano, ¿no? No sabemos si la reacción de Biden hubiera sido la misma en esa situación. Y claro, es un presidente estadounidense en este momento, mientras hablamos todavía y en ese momento todavía lo era, y claro que la reacción por eso hubiera sido totalmente distinta por temas hasta de seguridad y las cosas que se hacen cuando un presidente se presenta, cuando un candidato se presenta, pero sí creo que hay muchas diferencias de personalidad entre ambos candidatos, y Biden ya tenía esas deficiencias que habían sido notorias precisamente al final de su término, y que ahora se acentúan con la respuesta de Trump y con lo que pasó. La reacción, respuesta y forma en que se visualiza Trump va a ser muy diferente a la que se ve Biden, que como dices ya venía en picada. Entonces, ese contraste que se ve tan acentuado en este momento es lo que creo que va a dar precisamente el resultado final de las elecciones. Vamos a hacer un poquito de futurología. Supongamos que gana Trump. ¿Cuál podría ser un primer encontronazo que tengan entre Sheinbaum y Trump? Pues tomando en cuenta también este discurso que ha manejado Sheinbaum desde haber ganado las elecciones sobre no vamos a dejar que terceros intervengan, etcétera, creo que sí puede haber bastante tensión dentro de esas relaciones bilaterales, conociendo la postura tan fuerte también del otro lado de la frontera de Trump al respecto de muchos temas, precisamente el migratorio, el comercial, etcétera. Sin embargo, al final del día, el comercial apremia, lo económico apremia, y creo que no es conveniente para ninguna de las dos naciones, sabiendo, como tú decías, este dato de que México en este momento se encuentra siendo el socio más grande de Estados Unidos. Creo que no es conveniente para ninguno de los dos perder o hacer que esa relación se tense hasta un punto donde las relaciones comerciales también puedan sufrir un efecto. Pero hay otras partes que son mucho más volátiles y mucho más vulnerables, como es el tema migratorio, y es ahí donde yo tengo el ojo puesto para ver qué sucede. Creo que es a lo que hay que darle seguimiento y ver cuál sería la reacción de Sheinbaum, ¿no? Porque tampoco se ha hablado mucho del tema dentro de sus propuestas y políticas, no hemos visto que aborde demasiado ese tema, entonces habrá que ver cuál es su respuesta frente a esta otra posición totalmente contrastante de Trump, porque creo que también la parte de amistad que se dio entre AMLO y Trump fue precisamente a temas de edad, género, etcétera, que los hicieron afines entre ambos y que ahora con Sheinbaum definitivamente cambian. Bien, en esta charla de sobremesa siempre me gusta concluir con algún elemento, alguna opinión clave, ¿no? Marcelo Ebrard en este contexto es una pieza clave, ¿no? Es un alfil como en el ajedrez, domina el centro del tablero y es una pieza estratégica, incluso en cierto contexto, como lo fue en el sexenio de López Obrador, hasta con una relevancia más importante que la del propio presidente, ¿no? Por el tipo de negociaciones.